En Chile, las personas pasan alrededor de 37 horas a la semana frente a sus teléfonos móviles o tablets. Si bien la tecnología es una gran ayuda en la vida cotidiana, abusar del uso de pantallas puede tener importantes consecuencias para la salud, particularmente en el cuello y la espalda. Para conversar sobre este tema nos acompaña Juan José Zamorano, traumatólogo de Clínica Alemana. Doctor, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, Camila. Lo primero que me gustaría preguntarle es si en su experiencia ha notado en el último tiempo que aumentan las consultas por dolores cervicales. No te podría decir si han aumentado así objetivamente, porque siempre la consulta del traumatólogo de columna, que es mi caso, siempre son pacientes que consultan o por dolor de cuello o dolor de espalda, entonces es como una constante. Lo que sí uno puede ir viendo con los últimos años es que al empezar a preguntar un poco por las causas de los dolores, quizás uno podría empezar a identificar más frecuentemente problemas asociados al uso de estas tecnologías que estaba mencionando. En general, las personas que consultan por esta causa son personas de edad más avanzada o son personas más jóvenes. Diría que es bastante transversal. La patología, el dolor cervical puntualmente, que es lo que nos trae acá, es una patología que afecta a todas las poblaciones independiente de la edad. Se pueden concentrar más en algunos grupos etarios o en otros según qué tanto usan estas tecnologías. Entonces, en general, la tendencia es más frecuente en personas más jóvenes que en personas mayores. Cuando hablamos del uso de pantallas, ya sea el teléfono o el tablet, ¿por qué pasar mucho tiempo usando estos dispositivos puede generar este tipo de dolor en el cuello, en la espalda? Muchas veces estas dolencias son combinaciones de factores, pero puntualmente en lo que refiere al uso de tecnología, el uso prolongado de estas tecnologías, puntualmente las pantallas portátiles, los teléfonos inteligentes y las tablets, implican usarlos en posiciones poco fisiológicas para nuestro cuello. Implica estar con la cabeza en flexión en forma prolongada, y hay varios estudios biomecánicos que demuestran que esas posturas en forma prolongada implican un aumento del peso relativo de la cabeza sobre el cuello. Incluso se dice en algunos casos que puede multiplicarse hasta por 5 veces el peso de la cabeza sobre el cuello, y si lo prolongamos con las horas que está diciendo de uso prolongado, son muchas horas cargando mucho peso en el cuello que no está diseñado para hacer eso. Además, eso se suma a que muchas veces nos sentamos con una mala postura. Exactamente, combinación de cosas, pero puntualmente en lo que respecta al cuello es la postura más viciosa con la flexión prolongada, en la posición hacia adelante. ¿Qué cosas se puede hacer para prevenir este tipo de dolor al utilizar una pantalla? Primero, tener conciencia de que es un problema el uso prolongado de esto. Tampoco se trata de que dejemos de usarlo, porque como decías al principio, son cosas que nos resultan muy útiles, pero tenemos que usarlas en buena forma para que no nos terminen causando daño a largo plazo. Entonces, tener presente eso, tratar de dosificar un poco el uso de lo posible, tratar de tener pausas precisamente para que no sean ratos muy largos en estas posiciones que no son muy beneficiosas para el cuello. Y puntualmente también corregir la forma en que lo estoy usando. Partiendo por el uso de los teléfonos, que es lo más frecuente, es tratar de usarlo en forma un poquito con el brazo más extendido, cosa de mantener la cabeza en posición más recta para evitar esta flexión prolongada. También el uso de los computadores, particularmente los computadores portátiles, que implican también algo de flexión. Ojalá usarlos con la pantalla un poco más alta o conectarlas a un monitor externo, cosa de mantener siempre la cabeza más en posición neutra, tratando de evitar la flexión prolongada que conversamos. O sea, mirar siempre con el Ojalá cada cuello visión recta siempre estirado. hacia adelante, sin exagerar tampoco en la extensión, mantener una posición neutra de la cabeza para evitar esta flexión prolongada. Perfecto. Em, Le quería preguntar también, la semana pasada circuló una noticia en internet respecto a que el uso de los teléfonos móviles está deformando la columna de las personas. Me parece que se llamaba en este estudio protuberancia occipital externa. Ujú. Eh, ¿Es esto así? Quería ver si me podía comentar un poco sobre este informe, si es Causó cierto. harto revuelo el estudio, hay que aclarar algunas cosas. El estudio es un estudio relativamente, o sea, no es nuevo, es del año pasado, y es un seguimiento de un estudio que hicieron los mismos autores hace ya del 2016, lo relanzaron en el 2018 con más pacientes, y ellos se enfocaban, claro, en la incidencia, o sea, qué tan frecuente era observar una protuberancia en la parte posterior del cráneo, que es normal que la tengamos, solo que ellos hablaban de una protuberancia occipital prominente, o sea, que era más grande de lo habitual. Y trataron de hacer un análisis de factores de riesgo y en sus hipótesis plantearon que podía estar relacionado al uso prolongado de estas pantallas en flexión, pero no queda muy claro en el estudio y es como más la polémica al final. Ahí también se destapó después que hay una relación con uno de los autores o alguien relacionado con los autores tenía un tema con unas almohadas que podían aliviar el dolor en relación a esto, pero la línea de fondo, el final, es dar lo mismo un poco si se induce o no la formación de esta callosidad, porque tampoco queda claro si es que esa callosidad causa dolor o no. Volvemos al tema de las posturas. Las posturas prolongadas sí pueden causar ese dolor por
el estrés sobre los músculos, el desgaste que se puede acelerar en las estructuras de la columna, más que si hay o no hay hueso. No está claro eso, si es que hay un factor, quizás faltan más estudios, pero ese no es el problema principal. El problema principal es que estamos usando por tiempo muy largo estas cosas en posiciones a las que no estamos diseñados para usar. Precisamente mencionaba al principio que el promedio que las personas pasan utilizando el celular, las personas son 37 horas más o menos. Pero en las personas mayores a 40 años, este tiempo es de 6 horas al día, versus las personas menores de 20 años que pueden llegar a utilizar el teléfono hasta 10 horas al día. Quería preguntarle si es que niños y adolescentes, considerando que aún están en una etapa de desarrollo, es más riesgoso abusar del teléfono. Precisamente, como hablábamos al principio, es más frecuente o más se puede objetivar más este problema en relación a abuso de tecnología en pacientes más jóvenes, porque precisamente nacieron con esta tecnología. Entonces no llegaron a usarlas cuando ya estaba su esqueleto maduro, sino que, como dices tú, están todavía en desarrollo. Entonces, de hecho, hay algunas áreas de los cuerpos médicos que están un poco más atentos con campañas más fatalistas, en el sentido de que eventualmente de aquí a algunos años más podemos tener epidemias mundiales de patología de columna cervical, puntualmente hernias o cosas así, relacionadas con el desgaste acelerado que va a tener esta población en particular. Puntualmente hablan de la generación del 2000, cuando el 2030 lleven 30 años con el cuello en flexión prolongada, están diciendo que va a haber una catástrofe mundial por la frecuencia de estas patologías. Es un poco mucho el extremo, por eso la idea igual es tratar de tomar conciencia hoy día y tratar de no llegar a esos escenarios más fatalistas que han planteado. Para muchas personas el uso del teléfono, el uso del computador es inevitable, lo usan para trabajar, para estudiar. ¿Qué podemos hacer mientras lo estamos usando? Usted mencionaba, por ejemplo, tomar pausas. Muchas personas lo que hacen es hacen ejercicios, de repente estiran el cuello. ¿Son útiles o de repente uno puede, no sé, correr riesgo de todas maneras son útiles? Claro, las pausas es un tema porque uno parte o puede partir muy consciente de la posición, que tengo que estar en tal postura, la cabeza en tal posición, pero al poco rato, inevitablemente a nivel subconsciente, me relajo un poco y puedo estar de nuevo en la posición que quiero evitar. Entonces, por eso las pausas, de repente, programarse con alarmas, lo que sea, para efectivamente acordarme de que tengo que cambiar de posición, levantarme un par de minutos, etcétera, me sirve para resetear un poco la posición. El tema de los ejercicios también sirve porque me permite mantener una buena musculatura alrededor del cuello, elongando mejor, cosa de que estén más preparados estos músculos y de esa forma puedo tolerar más tiempo las buenas posturas que quiero mantener. Y lo otro que hablábamos también antes de las posturas, como poner las pantallas, la posición, cosa de estar en una posición más ergonómica que permita no exigirle tanto a la columna. A veces algo que está bien internalizado, que es difícil corregir automáticamente. La tecnología ayuda también a recordar mantener una buena postura. Sí, precisamente en esa línea, ya aprovechando el boom de la patología en relación a uso de la tecnología y precisamente aprovechando la tecnología, hay algunos, antiguamente eran los correctores de hombro, que eran unas cosas, unos tirantes que no eran muy cómodos de usar, entonces no tenían muy buena adherencia, pero ya han evolucionado y se está hablando del concepto de los entrenadores de postura, que son algunos artefactos electrónicos que tienen unos oscilómetros que precisamente sensan angulación del tronco de la parte del cuerpo donde yo la ponga y se sincronizan precisamente en una aplicación del teléfono, cosa de mantener todo relacionado a la tecnología, y uno los puede calibrar, cosas de que me vibre y con eso me avisa cuando llevo cierta cantidad de tiempo en la posición que quiero evitar, precisamente más doblado hacia adelante. Entonces también la misma tecnología nos ayuda en cierta forma a solucionar estos problemas que ha generado ella misma. Perfecto. Lo último que me gustaría preguntarle, doctor, es ¿cuándo un dolor es necesario acudir a un especialista y con quién debería uno acudir ante un dolor cervical? En general, si el dolor de cuello, dolor cervical, es solamente en el cuello y no se asocia a dolor irradiado hacia los brazos, adormecimientos, pérdida de fuerza en las manos, lo más probable es que sea un dolor más mecánico, más muscular, que yo mismo pueda manejar con algunas correcciones de postura. A veces también el tema del estrés puede ser un problema, la elongación de los músculos, algo de calor local también puede ser, pero si a pesar de todo eso sigue siendo un tema, ahí uno puede consultar para recibir un poquito más de orientación con respecto a medicamentos que me pueden ayudar a aliviar el dolor. Y en ese sentido podría ser solamente con un médico general, no tiene que ser un especialista. Cuando ya el dolor asociado al cuello va también con irradiación hacia los brazos o pérdida de sensibilidad o de fuerza, pensando ya en algún compromiso de los nervios que salen del cuello hacia los brazos, ahí es más necesaria una evaluación ya por un especialista, en este caso por un cirujano de columna, para evaluar bien al paciente en forma clínica, hacer un examen físico más dirigido y eventualmente pedirle algún estudio con imágenes para objetivar qué problema puede estar pasando. Perfecto. Juan José, le agradezco mucho que nos haya acompañado hoy día. De nada, Camila, muchas gracias a ti. Y a ustedes los dejamos invitados a seguir conectados en EMOL TV y continuar informándose en emol.com.